Hola cuberos, sed bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a atrevernos con la resolución de este Gear 5x5, que viene vestido con stickers nuevos de Gadi Rubik y al que vamos a darle una resolución propia. ¡Adelante! Antes de meternos con su resolución, vamos a tener en cuenta unas consideraciones generales. ¿Qué es lo que tenemos entre manos? Este Gear 5x5, como su nombre indica, se trata de un cubo con 5 niveles de profundidad, pero como bien estáis viendo, los 5 niveles no son iguales. Tenemos estos dos niveles interiores que son más pequeñitos y tenemos estos tres niveles, el central y los exteriores, que son más grandes. ¿Qué supone o qué funcionamiento tiene finalmente este cubo? Si en un 5x5 normal tenemos disponibilidad para mover cada una de las capas, ya sean interiores, ya sean exteriores, en este cubo el tema de los engranajes lo que va a hacer es que el funcionamiento de las capas interiores esté ligado al funcionamiento de estas capas más grandes. En realidad lo que tenemos es un 3x3, si desmontamos el cubo vamos a descubrir que esto es así, y en el que estas piezas más pequeñas son superficiales y corren por una serie de guías. El funcionamiento es que en realidad ese 3x3 solamente podemos utilizarlo en giros de 180 grados, no podemos dejar un giro a la mitad porque no tenemos un funcionamiento de tipo mix-up, estos engranajes ahora no tienen disponible el giro, y además siempre va a haber una relación entre el giro de las capas interiores y de las exteriores, de manera que cada 180 grados de esta capa grande, veis que se nos genera un movimiento de 90 grados en esta capa pequeña. Esto va a tener una serie de consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la resolución del propio cubo. Por un lado, las piezas grandes que conforman este 3x3 siempre se van a mezclar en colores opuestos, es decir, se nos va a mezclar siempre el naranja con el rojo, el verde con el azul y el negro con el amarillo, nunca de otra manera. Y eso lo vamos a tener que tener en cuenta, solamente van a ser las piezas interiores, las de los engranajes chiquitines, las que sí se van a mezclar por todo el resto del cubo. Otras cosas que vamos a tener en cuenta, debido a su funcionamiento, es que en realidad nosotros cuando damos un giro de 180, como la capa interior se arrastra 90 grados, vemos que ahora aquí tenemos los dos colores enfrentados y se ha venido el rojo. Esto habiendo hecho un giro de R. Sin embargo, si hacemos un giro de R', también traemos el color negro enfrentado al amarillo, pero en este caso ya no tenemos aquí la franja roja como teníamos antes, tenemos una franja naranja. Es decir, conclusión, en este cubo realizar R no es lo mismo que realizar R', porque aunque los colores exteriores o las capas exteriores no noten la diferencia, las interiores sí lo van a hacer. Consecuencia de esto mismo, realizar un giro completo que nos restaura lo que son los niveles exteriores del cubo, no va a restaurar los niveles interiores de engranajes. Veis que ahora el 3x3 exterior está completamente resuelto, pero hemos rotado 180 grados los colores de estas líneas interiores. Esto también va a ser muy interesante que lo tengamos en cuenta para la resolución del cubo. Cosas que tenemos que tener en cuenta ya, como pista, para quien quiera dejar el tutorial aquí e intentarlo por su cuenta, para poder resolver este cubo. Para poder enfrentarnos con éxito a este cubo, aparte de algunos algoritmos específicos que os voy a enseñar, va a ser muy interesante, va a ser casi imprescindible, que sepamos resolver un 3x3 con giros de 180 grados. Es decir, que nosotros cojamos nuestro 3x3 normal, lo mezclemos solamente con giros de 180 y eso lo sepamos resolver. Y además vamos a acudir a la lógica de dos algoritmos, dos muy básicos además, de los cuboides. El que nos intercambia una esquina con la correspondiente del nivel inferior, y ese otro algoritmo que nos intercambia toda esta barra y también la barra lateral, que en este caso no hay por la construcción del cubo, que los vamos a implementar en este otro, en el Gear 5x5, para poder llegar a la resolución. Y ya por último lo que vamos a hacer es ver el orden de resolución. El orden que vamos a utilizar para conseguir llevar este cubo a término es que primero vamos a resolver de una manera intuitiva y con los conocimientos que tenemos de 3x3, este 3x3 más grande que contiene a nuestro 5x5 con engranajes. Posteriormente vamos a introducir estas piezas, este tipo de piezas que serían centros, que en realidad constan de ese engranaje con forma de cruz y de estas dos piezas laterales que siempre le van a acompañar. A continuación
vamos a introducir estas aristas con engranajes, que es exactamente lo mismo, constan de el engranaje en sí y de estas dos piezas laterales que siempre le van a acompañar y que además nos marcan específicamente cuál es cada una de las piezas. Esta nunca va a entrar aquí y esta aquí tampoco. De hecho, cuando las introduzcamos en su lugar, el engranaje en cuestión siempre va a quedar bien orientado. Y por último, en último lugar, vamos a introducir estas piezas más pequeñas, que son centros también, que son solamente ese puntito, este puntito y este puntito, que son los que más guerra nos van a dar. Así que lo que nos queda es mezclar el cubo y ponernos con los pasos de resolución. Pues ya estamos aquí con nuestro cubo mezclado y vamos a abordar el primer paso de la resolución, que hemos dicho que era pues resolver el 3×3 de piezas grandes. Iba a decir externo, pero también hay una franja interna. Como solo podemos hacer giros de 180 grados, la resolución de ese 3×3 va a ser fijándonos en dónde están los centros para colocar en el lugar correspondiente primero las esquinas, ya os digo. Además, es una resolución esta del 3×3 que no se puede alejar demasiado del estado resuelto, ¿veis? Están aquí ya, estoy girando sin mirar de manera atenta, pero vamos, con unos cuantos giros tenéis que ser capaces de manera intuitiva de llevar las esquinas de manera correcta, cada una a su cara. ¿Qué va a pasar después? Como los colores son opuestos, los que vamos a tener siempre en cada una de las caras, lo que vamos a servirnos es de ese algoritmo de cuboides que decíamos al principio, 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, 2U, para que se nos intercambien una franja, y recordad que también se nos intercambia la franja lateral, aunque este que he cogido de ejemplo no la tiene, se nos intercambian siempre dos franjas. Pues vamos a ir buscando cuál nos interesaría e ir colocando cada uno en su lugar. Por ejemplo, veo que este verde, a ver, por ejemplo, este azul naranja con este azul rojo se nos pueden intercambiar y como estos dos tampoco están hechos, pues no nos importa. 2R, 2U, perdonad que gire el cubo de esta manera tan aparatosa, pero como es tan grande se nos sale de pantalla y además es para que no vaya a saltar ningún engranaje. Aquí ya tendríamos este rojo en su sitio y este naranja. Este rojo lo tendríamos aquí, esta franja también la podemos intercambiar. Nos vamos a cargar algo por el camino. Bueno, pues lo iremos arreglando a posteriori, pero así ya tendremos dos caras opuestas arregladas. 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, 2U. Nos hemos cargado esta, vamos a intentar ver si hay alguna otra manera de arreglar. Este amarillo, este negro que está en la cara amarilla lo queremos llevar al frente, pero vemos que en realidad estos dos pues nunca van a entrar en su sitio porque tiene que ir al lado contrario, entonces va a requerir de dos posicionamientos. Pues vamos a ir moviéndolos. Esta franja la tenemos ahora mismo mal. Vamos a mover este allí. 2R, 2U. Esta resolución es intuitiva, no hay una manera concreta de hacerlo, es simplemente que vayáis viendo cómo van cambiando las piezas y que vayáis pues colocándolas donde os interese para realizar los cambios pertinentes. Con esta nos pasa lo mismo, que esta en realidad queremos que vaya aquí, pero va a estar intercambiada en cuanto al lugar, porque está en la capa verde con azul, y como antes hemos roto esto, pues ahora girando este y girando este lo volvemos a arreglar. 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, 2U. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver qué nos queda. Pues que ahora sí, estos dos amarillos, con verde por un lado, con azul por el otro, intercambiarlos nos va a ser muy sencillo, y ahora lo mismo con estos dos. Entonces vamos a elegir una capa lateral que va a ser la que se fastidie, la vamos a fastidiar dos veces, una a la ida y otra a la vuelta. Vamos a intercambiar esos dos y se fastidia también esta. 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, 2U. Hemos arreglado esta, hemos roto esta. Tenemos dos para cambiar, una y dos. 2R, 2U, 2R, 2U y 2R, 2U. Y hemos llegado a un punto en el que está casi todo hecho, pero este es el único caso que podemos encontrarnos que sea problemático, y es que nos queden solamente
3 aristas por intercambiar. Si metemos esta en su sitio, estamos fastidiando una barra, y luego ya no tenemos manera de arreglarla. Si metemos esta en su sitio, luego esa barra se nos vuelve a fastidiar. Os he traído por aquí el 3×3 para generar ese mismo caso, para que veáis cuál es la resolución y luego, si queréis, la trasladamos al cubo grande. En este caso lo que vamos a hacer es un movimiento de acomodación previo, un movimiento de posicionamiento, de manera que si al hacer aquí la maniobra, esta pieza, queremos que vaya aquí abajo, lo que vamos a hacer es subir el hueco arriba. Pero eso tiene un problema, no podemos subirlo de manera directa, porque cuando rompamos esta barra se nos va a intercambiar y luego cuando bajemos se nos va a volver a fastidiar. Entonces vamos a hacerlo de manera indirecta. Apartamos el hueco, bajamos el sitio donde queremos que vaya, devolvemos y devolvemos. Y ahora ya sí tenemos esta barra azul que va a ser la que se fastidie. 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, 2U. Y ahora vamos a hacer lo mismo para devolver esta a su lugar sin romper esta barra. Entonces, bajamos ese hueco, recogemos la naranja, devolvemos y devolvemos. Y ahora ya sí tenemos dos barras, una por intercambiar y otra por intercambiar. 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, 2U. Con el cubo grande vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cogerlo de manera que sepamos que esta naranja tiene que ir aquí, entonces no es lo que nos interesa, sería visto desde aquí. Esta naranja tiene que ir aquí abajo, entonces apartamos el hueco momentáneamente, traemos la parte de arriba, lo insertamos ahí, que es donde realmente queremos que vaya, y devolvemos, y ahora en esta postura es cuando realizamos el 2R, 2U. 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, 2U. Y ahora vamos a devolver esta misma línea que utilizamos antes, la que vamos a llevar arriba. Bajamos ese hueco, devolvemos, subimos y devolvemos. Y ahora tenemos una barra aquí central por intercambiar y una barra superior por intercambiar. Volvemos a hacer la misma maniobra que estamos repitiendo todo el rato. 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, 2U. Y con esto tenemos resuelto, y así lo estáis viendo en pantalla, el 3×3 exterior, el 3×3 inicial de este 5×5 con engranajes. Recapitulamos, vamos a resolver de manera intuitiva las esquinas en su lugar correspondiente con respecto al centro, y con un solo algoritmo, 2R2U por 3, vamos a base de darle la vuelta a estas aristas, siempre por barras a pares, colocarlas todas en su lugar. Vamos ahora a abordar el segundo paso de la resolución, que era colocar estos centros interiores, que constaban de engranaje y de las dos piezas laterales. Aquí tampoco tengo ningún algoritmo cerrado para daros, pero sí es más una estrategia. La vemos con el 5×5 normal y lo vais a entender muy sencillo. Lo que vamos a hacer todo el tiempo es lo siguiente. Vamos a subir una barra de la cara contraria, intercambiarla por otra, devolver y devolver. Y veis que la verde ha venido aquí, la azul ha venido aquí y la azul ha venido aquí. Eso mismo es lo que vamos a hacer aquí todo el tiempo. Vamos a aprovechar lo que veíamos al principio, de que un giro doble nos intercambia por completo, hace un giro de 180 grados de esta barra interior, pero nos deja intacto la parte del 3×3, eso es lo que vamos a utilizar, y con eso vamos a ir colocándolas todas. Es importante que veáis también que cada una de los ejes de giro, por así decirlo, siempre va a mantenerse en esta línea. Nunca vamos a poder colocar en esta otra, de manera perpendicular. Lo mismo, este naranja siempre podrá ir o aquí o aquí, de manera que siempre los colocaremos a pares. Tendremos dos naranjas a lo largo del cubo en estas líneas, y tendremos, que ahora mismo están en otras, no os preocupéis, y tendremos otros dos naranjas que estarán en estas otras líneas y que los podremos encontrar. Entonces vamos a hacer algunos para que lo veáis y vemos los diferentes casos que pueden darse. Los casos a entender son dos. Primero, que sean colores opuestos los que estemos colocando, azul opuesto a verde, de manera que si aquí tenemos una verde que queremos colocar en su cara, pues vamos a hacer un ciclo de 3 con esta,
con esta y con esta. Como ya tenemos una verde colocada, pues la maniobra será subirla donde está la otra, con un giro completo de la cara exterior, realizar aquí un giro de 180 para acomodar este otro hueco, devolver el primer giro completo y devolver este otro giro que hicimos. Es importante también, por lo que vimos al principio, que los giros que hagáis siempre sean, pues si primero los hacéis horarios, luego los deshagáis antihorarios, porque si no nos iremos cargando cosas que ya tengamos hechas en otras caras. Vamos a ver algún otro ejemplo que podamos colocar de manera rápida. Por ejemplo, esta amarilla que está en la cara negra, queremos que venga aquí. Bien, si subimos directamente aquí, vamos a, luego cuando volvamos, cargarnos la otra amarilla, entonces lo vamos a hacer al revés. Vamos a preparar la amarilla con un giro horario, subirla que teníamos abajo, deshacer el primer giro, y a posteriori, pues deshacer el segundo giro. Y así hemos hecho un ciclo en el que la que estaba aquí arriba es la que ha bajado, y tenemos ya las dos amarillas. Este sería el primer caso, el utilizar siempre las caras opuestas. ¿Qué puede suceder? Como estamos viendo, puede suceder que haya algunos centros, que no estén en caras opuestas, estén en caras laterales. Entonces, con esta maniobra, esta de color negro, nunca la vamos a poder colocar en su cara negra, la estamos mandando a la cara roja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un movimiento de acomodación previa, es exactamente el mismo movimiento, solo que en lugar de ser una vuelta completa, vamos a bajarlo a la cara que nos interesa con un giro previo. Lo vais a ver. Como queremos colocarlo en la cara negra, vamos a bajar este centro, me sale decir arista, a la amarilla, bajando con un giro antihorario, dando la vuelta con un giro antihorario, devolviendo, perdón que me paso, y devolviendo. Y ahora ya la tenemos aquí abajo, tenemos que acordarnos cómo lo hemos hecho porque luego lo vamos a deshacer. Ahora lo que vamos a hacer es, pues el movimiento que estábamos haciendo hasta ahora, cambiar esta por esta, y luego desharemos este movimiento de acomodación. Subimos la negra, la cambiamos por otra, devolvemos completo y devolvemos, ya tenemos las dos negras arriba, y ahora tenemos que deshacer este movimiento que hicimos, que se deshace hacia atrás, antihorario, hacia atrás, antihorario, devolvemos y devolvemos. Y veis que efectivamente tenemos ya las negras aquí, una que en principio estaba en esta otra cara naranja, que es una cara contigua, no es una cara opuesta, que hemos colocado. Es importante, y además así os lo aconsejo siempre, que si tenéis que tener cerca papel y lápiz para apuntar, si habéis hecho en un primer momento los giros en horario o en antihorario, que lo vayáis apuntando. Luego ya cuando cojáis práctica no os va a ser necesario. Vamos a ir colocando alguna más, pero con esto damos por zanjado. Este, por ejemplo, de color rojo, que lo queremos colocar en la cara roja. Como no hay ninguno de los dos que ya sea rojo, pues lo podemos subir de manera simple. Giro completo, lo cambiamos por otro, devolvemos el giro completo y devolvemos. Y vamos a colocar otro que esté en una cara contigua. Por ejemplo, este verde, que lo queremos subir arriba. Pues previamente lo que vamos a hacer es bajarlo a la cara azul para luego poder subirlo. Lo bajamos a la cara azul, antihorario, apartamos, devolvemos, y ya lo tenemos aquí abajo para lanzarlo para arriba. Subimos con un giro completo, lo cambiamos por el que tiene enfrente, devolvemos el giro completo y devolvemos. Y ahora vamos a restaurar esta cara. Antihorario, antihorario, devolvemos y devolvemos. Y ese verde que estaba en la cara lateral lo hemos conseguido subir a la cara de arriba sin fastidiar nada más de lo que ya teníamos hecho. Con esas dos maniobras, tanto la de la cara opuesta como el movimiento de acomodación previa de bajarlo previamente a la cara opuesta, tenemos que poder colocar todas las piezas que conforman esos centros con engranajes. Tenemos ya colocados
todos estos engranajes centrales en el paso anterior. Bien, pues vamos a pasar al siguiente paso de resolución, que es colocar todas estas aristas con engranajes. Os enseño primero el algoritmo, os digo qué es lo que hace, y luego hablamos más en profundidad. El algoritmo es el siguiente. R, U, R, U', R, un giro completo de D, R', U, R', U', R', y un giro completo de D. ¿Qué conseguimos con esto? Que esta pieza venga a parar aquí, esta pieza venga a parar aquí detrás, a la parte de abajo, y esta pieza venga a parar aquí delante. Si quisiéramos utilizarlo en sentido contrario, en lugar de empezar por RU, empezaríamos por el giro completo de la capa D. Os lo estaré dejando abajo en notación. Algunos se habrán dado cuenta de que se parece bastante, veíamos al principio, la utilidad de los algoritmos de cuboide al que utilizamos aquí para realizar el intercambio de estas dos esquinas. RU, R, U', R. Se nos dan la vuelta estas dos, aunque pasen también otras cosas. Luego lo que hemos hecho ha sido cambiarla por otra y deshacer RU, R, U', R. Devolvíamos la D y hemos hecho un ciclo de 3. ¿Por qué nos es interesante este algoritmo para trasladarlo al 5×5 con engranajes? Bien, yo me di cuenta que aunque aquí los giros de la capa exterior son todos de 180, en realidad las capas interiores ahora mismo, que son las que nos están interesando, o sea, yo con cada giro doble de U realmente estoy dando un giro simple, un giro normal y corriente de la capa U, y entonces eso me iba a permitir que un algoritmo que ya conocía me fuese útil. En ese sentido hay que tener en cuenta solamente una cosa, y es que aunque aquí da igual lo que decíamos al principio, da igual que hagamos R que hagamos R', en este caso la conformación de los engranajes no nos van a permitir que lo hagamos de manera indistinta. Por eso es muy interesante y muy importante que a la ida, pues yo os lo he marcado todo como R, R, U, U', R, y a la vuelta lo hagáis todo como R', R', U, R', U'. ¿Veis? Esa no serviría, perdón. R'. Ahí he cometido yo el error porque la memoria muscular nos tiende a traicionar. Vamos a colocar unas cuantas más, si os parece, y así lo vamos afianzando. Cosas importantes. El cubo se va a comportar de tal manera, igual que antes podíamos tener estas piezas centrales en caras contiguas que nos permitían o nos obligaban a realizar movimientos de acomodación, ahora las aristas que nos interesan van a estar siempre en su lugar, siempre en su fila, siempre la vamos a encontrar en su fila. Nunca vamos a encontrar una arista de este color en una cara contigua, no va a haber nada perpendicular, es imposible, el cubo no lo permite. También es importante que sepáis que el engranaje siempre va a ir a parar en posición correcta, nunca vais a tener esta pieza en su lugar, pero con el engranaje cambiado para que tengáis que hacer cualquier otra cosa que permita esto llegar a su lugar. El cubo tampoco permite esa situación. Entonces vais a realizar este paso de resolución 3 veces, una para el eje X, otra para el eje Y y otra para el eje Z, ¿de acuerdo? Vamos a colocar, ya os digo, alguna otra más, y además vemos un segundo caso que podría dársenos, pero vamos a, por ejemplo, esta, queremos que vaya aquí abajo, esta va a ir detrás, y esta va a venir aquí arriba. Pues vamos a volverlo a hacer, y lo veis. Bajamos con R, U, R, R, y ahora mismo lo único que hemos hecho ha sido darle la vuelta a estas dos. Vamos a intercambiar por otra, una de las de abajo, y vamos a deshacer. Entonces ahora sería R', U, R', U', R'. Deshacemos la D y tenemos el ciclo hecho. Lo que sí nos puede ocurrir es que estamos todo el rato alternando aristas
de una arista con las de su contraria, y es posible que no esté en la arista contraria a la que nosotros estemos buscando, esté en la arista vecina. En ese caso en concreto, lo que sí vamos a hacer es servirnos de únicamente un movimiento de acomodación, y es que si, por ejemplo, estamos utilizando que esta va a venir aquí, esta va a venir atrás y la de atrás va a venir adelante, pero queremos encontrar la amarilla naranja y la tenemos en este lado, pues con un giro previo de esta cara lateral ya tenemos aquí esta amarilla naranja para, realizando el ciclo, pues con esta y con esta otra, traerla a su lugar. Como ahora queremos hacerlo antihorario, pues en lugar de empezar con el algoritmo que intercambia estas dos, primero con el giro completo de D traemos el hueco, R, U, R, U', R, ya le hemos colocado en su lugar, deshacemos el giro completo de D, y ahora deshacemos el algoritmo. R', U, R', U', R', y por último deshacemos el movimiento de acomodación, que también tenemos que tener en cuenta en qué posición, en qué orientación lo hicimos. No es difícil porque, como veis, esta pieza central de color azul nos está indicando que tiene que ir arriba, sabemos que tenemos que deshacerlo en sentido horario. Y ya hemos colocado, pues por ejemplo, estas dos. Aquí, sin embargo, nos faltaría solamente una, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a buscar dónde está la rojo-negro que nos interesa, que la tenemos aquí, y para no destrozar nada, porque estas están hechas, simplemente realizamos un giro de acomodación de esta cara inicialmente, ya la tenemos aquí, rojo y negro, que va a venir aquí abajo, entonces desde aquí realizamos el algoritmo. 2D, R, U, R, prima, R, deshacemos el giro completo de la cara inferior, y ahora en sentido contrario, R', U, R', U', R', y por último deshacemos el movimiento de acomodación, este verde tiene que ir para arriba, pues lo hacemos en sentido horario. Y ya tenemos colocada esta otra que teníamos pendiente. Vamos a hacer exactamente lo mismo para colocar ya las que nos quedan, que como podéis comprobar son 1, 2 y 3. Simplemente con un algoritmo más tendríamos toda esta franja hecha. Vamos a hacerlo si queréis. Y voy a aprovechar el momento para enseñaros un consejillo, y es que los engranajes que suelen saltar son estos de aquí. Estáis viendo por la colocación que tiene ahora mismo que no es correcto. A veces es el único salto que tiene. Simplemente la manera de arreglarlo es llevarlo a la zona de la esquina, que como es la más alejada del núcleo, tiene un poquito más de flexibilidad. ¿Veis? Jugar un pelín a separarlo para que vuelva a su lugar de acomodación, y con eso ya lo tendríais puesto en el sitio, no tiene mayor problema. Hemos dicho entonces que tenemos estas dos correctas, aquí solo nos falta una, aquí tenemos dos correctas y aquí nos faltan dos. Vamos a ver en qué sentido tenemos que hacerlo. Si esta venía aquí abajo no nos interesa, es al revés, queremos que sea esta, o sea, esta vaya hacia atrás. Traemos el hueco con doble giro de la capa inferior, R, U, R, U', R, deshacemos el giro doble de la capa inferior, y ahora volvemos a realizar el algoritmo hacia atrás. R', U, R', U', R'. Y como podéis comprobar, ya tenemos todas las aristas de este nivel colocadas. Vamos a repetir lo mismo en este otro nivel, y por último vamos a repetir lo mismo en este otro nivel. No se nos va a destrozar nada por el camino. Con esta maniobra tenéis que ser capaces de colocar todas esas aristas con engranajes en su lugar correspondiente. Y si ya hemos repetido la maniobra numerosas veces hasta ya colocar todas en su lugar, tendremos el cubo casi resuelto, solamente a falta de estos puntitos centrales, que son nuestro siguiente paso de resolución. Os enseño el algoritmo que vamos a utilizar para colocarlos y luego entramos en profundidad a analizarlo. El algoritmo es el siguiente. 2R, 2F, 2R,
2F, L', F', 2D, F, L, 2F, 2R, 2F, 2R, L', F', 2D, F, L. Y el resultado es el siguiente. El resultado es que este puntito ha venido aquí, este puntito ha venido a la capa de abajo, aquí, y este puntito ha venido aquí. Se han movido todos en diagonal. Aquí, aquí y aquí. Y además, en sentido que podríamos considerar como horario. Si quisiéramos hacerlo en sentido antihorario, tendríamos que realizar los pasos del algoritmo en su orden inverso. Os lo estoy poniendo abajo en pantalla para que tengáis las dos opciones. Siempre va a suceder con este algoritmo, lo estáis viendo, que los puntos implicados están en capas opuestas. Nos vuelve a pasar algo parecido a lo que nos pasaba cuando estábamos intentando colocar estas piezas centrales. Y es que si queremos meter en el juego algunas de las piezas o de los puntitos que nos interese que estén en capas laterales, tendremos que hacer movimientos de acomodación, como por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, pues vamos a intentar ver alguno. Tenemos aquí un movimiento de acomodación que nos puede servir, y es que tenemos aquí esta roja que queremos colocar en su cara. Si la bajamos a la cara de abajo y realizamos el algoritmo de manera antihoraria, esta de color roja la colocaremos aquí, que es donde nos interesa. Esta verde vendrá aquí al azul, que bueno, no es su sitio, pero nos da un poco igual, y esta amarilla vendrá ahí, que tampoco estará, es de la cara verde, aunque que no nos vaya a liar la posición ahora actual de las piezas, entonces tampoco nos interesa. Entonces, para realizar el algoritmo en sentido contrario, vamos a empezar primero haciendo L', F', 2D, F, L, 2R, 2F, 2R, 2F, L', F', 2D, F, L, 2F, 2R, 2F, 2R. El rojo que estaba abajo ha venido aquí, el verde que estaba aquí se nos colocará en la parte azul, este que era amarillo creo ha venido aquí abajo. Deshacemos el movimiento de acomodación y ya los tenemos. Bueno, hemos conseguido colocar una en su lugar y además tener, bueno, pues una verde en una cara opuesta al azul que también nos servirá para colocarlo. Vamos a ver el fundamento que hay detrás de todo este galimatías de algoritmo. Y es que esto surge de realizar pues varias pruebas. Al fin y al cabo yo lo que hacía era movimientos de R y de F alternos, porque eran en los que confluían esos puntitos, y me di cuenta de unas determinadas consecuencias de esos movimientos. Voy a hacerlo con vosotros siguiendo el razonamiento que yo utilicé en su momento, y así aprovechamos también y vamos a colocar alguna en su lugar. Por ejemplo, que esta azul nos suba aquí y que esta otra azul venga para acá, y así tendremos dos. Si hacemos 2R y confluye aquí el movimiento de 2F, deshacemos ese 2R y deshacemos ese 2F, lo que sucedía era un doble ciclo de 3 piezas. Quiero recordar que, por un lado, estas 3, 1, 2 y la contraria, hacían un ciclo, se movían en un sentido, y luego esta con estas dos hacían otro ciclo, de manera que por aquí teníamos
un giro, por aquí teníamos otro giro, y eran 6 piezas, en 2 bloques, las que se estaban viendo perjudicadas por este movimiento. Eso era bastante difícil luego de utilizar en nuestro favor. ¿Qué sucede con esos movimientos de acomodación que hago previos? Bien, pues lo que pensé es, si en esta cara en concreto solo se están viendo afectadas estas 3 y esta no se toca, y aquí lo mismo, se están viendo afectadas estas 3 y esta no se toca, lo que voy a hacer ahora es cambiar una de las que no se tocan por una de las que sí, para que así poder luego revertir este primer movimiento y luego deshacer, y así pues ha entrado a jugar una de las que no se ven afectadas por este 2R, 2F que hacemos previo. ¿Qué hacen esos movimientos intermedios entonces? Intercambiar esta, que hemos dicho que no se mueve, con alguna otra que sí se ve afectada. Cuando la echo para atrás, estoy haciendo dos cosas. La estoy poniendo en la capa de abajo, aquí detrás, la estoy poniendo en esta capa de abajo, pero además, como se viene esta línea conmigo, la línea verde, que estaba en la parte de abajo, también ha subido. ¿Os acordáis que aquí, esta verde, no se ha visto afectada, pero esta naranja sí ha entrado en el ciclo? Entonces, ¿cómo puedo poner esta naranja de manera que se intercambie con esa azul? O sea, es decir, una que sí se cambia por una que no se cambia. Si me la traigo con un giro de F', está puesta aquí, esta naranja que sí que se ha visto cambiada y que era de la capa inferior, no lo olvidemos. Entonces, de manera que ahora, al hacer aquí 2D, como el giro es completo, no se ve cambiado nada, pero hemos colocado aquí esa azul que no se cambiaba y aquí esa naranja que sí se cambiaba. Deshacemos, a ver, la F, deshacemos la L, y ahora lo que vamos a hacer es deshacer el giro de esos dos bloques de 3 piezas que hacíamos. Si antes empezamos 2R y luego 2U, pues ahora para deshacerlo sería 2U, 2R, 2U, 2R. Pero claro, esos movimientos de acomodación han tenido un efecto colateral, y es que hemos fastidiado algunas de las piezas del cubo por el camino. Vamos a deshacerlas. Echábamos hacia atrás la L, subía una de las piezas inferiores, dábamos la vuelta para que estuvieran confrontadas esta, y así cambiaran de lugar al hacer 2D, devolvemos, devolvemos, y el efecto final, como hemos dicho, es que las piezas estas que entraban en juego pues no se han visto afectadas, al final han vuelto al sitio en el que empezaron, y esta, que la metimos a jugar, pues ha venido aquí delante, esta ha venido aquí, que era la que subíamos y dábamos toda la vuelta para cambiarla, y esta ha venido aquí. Un ciclo de 3 puro, sin afectar nada más del cubo, que nos va a permitir terminar de resolverlo. Conforme vayamos colocando cada vez más piezas en su lugar, cada vez va a ser más difícil encontrar los setups necesarios para poner esas piececitas justo en los lugares en los que queremos que vaya. Eso no tiene una explicación que se pueda dar en un tutorial, tenéis que hacer pruebas, ya os digo, apuntad las posibilidades de qué es lo que estáis haciendo para luego al deshacerlo no os vayáis a cargar el trabajo que ya lleváis hecho hasta el momento, y con eso, con esta herramienta que estáis viendo, es con la que vamos a tener resuelto el cubo. Si queréis vamos a probar algún ejemplo más. Sigo avanzando en la resolución de esas piezas centrales y voy a enseñaros un ejemplo con setup. Ahora, por ejemplo, ya tengo toda la cara verde colocada, y en la cara azul simplemente me falta uno de esos puntos, que obviamente pues no lo tenemos en la cara contraria, lo tenemos aquí. La manera de llevarlo abajo para que esté dentro del algoritmo, si queremos que nos funcione lo que sabemos hasta ahora, pues es que nos damos cuenta de que está en la misma línea del que queremos cambiar. Si lo bajamos tal cual, el espacio ya no está en su sitio, entonces ya no va a entrar donde nosotros queremos colocarlo. Podemos ir jugando con él, ir trayéndolo para acá, de manera que si ahora lo bajamos, tampoco está en uno de los puntos en los que se ven afectados por el algoritmo. Podemos seguir dándole vueltas, y luego bajándolo, hasta ver pues dónde podemos colocarlo y que finalmente sí que nos sea de utilidad. No es una tarea sencilla, lo estáis viendo. Vamos a intentar llevarlo, por ejemplo, hacia atrás. Al final lo que vamos a querer es
que acabe en un punto en el que tengamos, pues, por ejemplo, que este venga aquí, que este amarillo, bueno, empuje a cualquiera por aquí, y que este de aquí, pues, sea el azul que estamos intentando bajar, para así poder colocarlo. Hemos dicho que lo queremos, a ver... Por aquí, si lo bajamos ahora, vendría a parar para acá y además afectaríamos a esta pieza. Por aquí también estaría fuera de su lugar. Por aquí podríamos bajarlo. La tendríamos aquí. Pero hemos fastidiado otro de por acá, que conforme estamos viendo, no tiene un color que nos interese. Este viene, ¿veis?, de la cara naranja, pero entonces se va a ver modificado y tampoco es el lugar adecuado. De manera que si ahora hacemos el algoritmo en sentido inverso, esta azul que hemos bajado dando todas estas vueltas va a subir aquí, aquí se colocará una amarilla y la negra vendrá aquí abajo. De manera que, bueno, pues por el momento nos sirve. Para hacer el algoritmo de manera inversa empezábamos apartando hacia atrás, apartando hacia la izquierda, dando un giro doble a la capa inferior, devolviendo y devolviendo. Ahora es cuando hacíamos 2R, 2F, 2R, 2F, deshacemos el intercambio inicial, hacia atrás, hacia la izquierda, giro inferior, completo, devolvemos y devolvemos, y ahora deshacemos la otra parte del algoritmo. Si antes empezamos por la R, ahora empezaremos por la F, 2F, 2R, 2F, 2R. Y ahora es cuando nos vemos en la tesitura de resolver el setup que hicimos previo. Vemos que esta amarilla ya es azul, tenemos aquí la línea azul que nos indica que tenemos que volver hacia acá, y ahora simplemente tenemos que dar una vuelta abajo para poner esta en su lugar. Hemos completado la cara azul y vamos a continuar con las siguientes. Estos setups y estas maniobras, estos algoritmos que estáis viendo, son los que vamos a utilizar todo el rato. Y después de muchas vueltas dadas, aquí llegamos a la situación en la que nos quedan solamente, aparentemente, 2 por intercambiar. Realmente sabéis que el algoritmo intercambia 3, así que tendremos que hacernos valer de alguno que ya tenga un color repetido. Sí que os recomiendo a estas alturas de resolución que intentéis dejar para el final siempre caras contiguas, es decir, no os vaya a quedar una cara opuesta a otra, un puntito amarillo por uno negro por intercambiar, uno naranja por uno rojo, intentad siempre que sean de caras que compartan una arista, que no estén totalmente opuestas, porque los setups serán más difíciles de hacer. Así que si os parece, de manera espontánea voy a intentar hacer este setup con vosotros para ver pues qué situación se nos puede quedar. Como tenemos esto en la línea inferior, vamos a intentar bajarlo a la cara de abajo en una posición en la que podamos intercambiarla con esta. Vamos a ver. Desde aquí estaría en la misma línea, de manera que no nos sirve. Vamos a ver qué posibilidades tenemos. Vamos a seguir rodando a ver si hay alguna otra posición en la que nos interese más. Si lo ponemos aquí en la cara negra y ahora bajamos, ¿dónde lo tendríamos? Lo tendríamos aquí. De manera que aquí ya podríamos, creo que, hacer el ciclo de forma que el rojo vendría para acá, el amarillo vendría donde ya hay un amarillo, y el amarillo vendría aquí, que aunque no lo parezca debido a los giros que hemos hecho, también es una posición amarilla. Así que queremos un ciclo horario. Repetimos el algoritmo. 2R, 2F, 2R, 2F, apartamos hacia atrás, hacia la izquierda, giro doble de la cara inferior, devolvemos y devolvemos, y ahora 2F, 2R, 2F,
2R, y ahora vamos a devolver el setup intermedio. Deshacemos y deshacemos, y ahora es cuando tenemos que arreglar el setup anterior. Devolvemos la cara roja, que vemos que está restaurada, devolvemos la cara amarilla, que vemos que está restaurada, y con esto tenemos el cubo completamente resuelto. Sé que es una resolución, pues que a primera vista los primeros pasos podían no ser tan difíciles como en un principio podía parecer. Este último se puede hacer un poco más complicado. El algoritmo, una vez lo tengáis cogido, no es difícil, pero sí sobre todo los setas para involucrar las que realmente queréis en su lugar sin destrozar otras, y además el tener que valeros muchas veces pues de algunas del mismo color para que al final todo cuadre. Pero bueno, tendréis que darle unas cuantas vueltas, es un cubo complicado, ya cuando llegamos a estos niveles la cosa se complica, pero aquí tenéis la resolución de este Gear 5×5 que yo mismo pues pude deducir. Así que ahora ya, como siempre, os toca a vosotros, os toca probar esta resolución, si no conocéis otra, a ver qué tal se os da, si conocéis otra anterior, a ver qué os parece, si esta pues optimiza la que vosotros ya tenéis, o al revés, lo que hace es complicarla. Podéis dejarme en la caja de comentarios tanto las dudas que os surjan como las sugerencias, pues eso, de otras posibilidades de resolución, y así todos juntos aprendemos. Hasta aquí finaliza este tutorial. Yo muy contento con este cubo, la única pega que puedo ponerle es que es base blanca, pero ha quedado muy bonito, muy orgulloso de haberle dado una resolución, y ya pues como siempre el puntito que faltaba era compartirla con todos vosotros. Damos por finalizado el tutorial y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo.